¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia menciona brevemente a seres de proporciones gigantescas nacidos de la unión entre hijos de Dios y hijas de los hombres? Lo que muchas iglesias modernas prefieren omitir en sus sermones dominicales, en realidad esconde uno de los misterios más perturbadores de los textos sagrados. La historia de los ángeles caídos y su descendencia prohibida, los Nefilim. Esta narración deliberadamente marginada de la teología contemporánea podría reescribir por completo nuestra comprensión del bien y el mal en la tradición judeocristiana. Si quieres descubrir más secretos como este, esos pasajes incómodos que muchos prefieren ignorar en los textos sagrados, suscríbete ahora y activa la campanita. En este canal desentrañamos los misterios ocultos que las interpretaciones tradicionales han enterrado bajo siglos de dogma y conveniencia teológica. El relato de los ángeles caídos aparece de manera sorprendentemente escueta en el Génesis 6:1-4, donde menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Esta breve referencia, casi al pasar, esconde uno de los acontecimientos más extraordinarios relatados en las Escrituras, la transgresión de la barrera entre lo celestial y lo terrenal. Lo fascinante es que este pasaje precede inmediatamente al diluvio universal, estableciendo una inquietante conexión causal. El texto sugiere que estas uniones prohibidas y su descendencia fueron parte de la corrupción que llevó a Dios a arrepentirse de haber creado al hombre. Estamos ante una de las pocas ocasiones en las Escrituras donde se menciona un arrepentimiento divino por su propia creación. Los hijos de Dios mencionados han sido objeto de intenso debate teológico. La interpretación más antigua y directa, sostenida por los primeros padres de la Iglesia como Justino Mártir, Ireneo y Atenágoras, los identificaba sin ambigüedades como seres angélicos. Esta interpretación prevaleció durante los primeros siglos del cristianismo, hasta que las implicaciones teológicas resultaron demasiado problemáticas. En el texto hebreo original, la expresión usada es Bene Ha-Elohim, un término que en el Antiguo Testamento designa consistentemente a seres angélicos, como podemos confirmar en pasajes como Job 1:6 y 2:1. La traducción griega de la Septuaginta los llamó ángeles de Dios, eliminando cualquier ambigüedad en la interpretación más temprana y cercana a las fuentes originales. El término Nefilim deriva de la raíz hebrea nafal, que significa caer o derribar, sugiriendo tanto el origen caído de sus progenitores como su naturaleza violenta. El texto bíblico los describe como los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, estableciendo un intrigante vínculo con los relatos de semidioses presentes en prácticamente todas las mitologías antiguas del mundo. Lo que hace este pasaje particularmente desconcertante es su ubicación cronológica. Ocurre en un momento crucial de la narrativa bíblica, justo antes del diluvio, sugiriendo que esta transgresión cósmica fue la gota que colmó la paciencia divina. El texto implica que la corrupción no era meramente moral, sino ontológica, una violación del orden natural creado por Dios. La historia de los ángeles caídos cobra una dimensión mucho más profunda cuando nos sumergimos en textos como el libro de Enoc. Este manuscrito antiguo, citado directamente en la Epístola de Judas del Nuevo Testamento, fue considerado canónico por la Iglesia etíope, pero excluido del canon occidental. En él encontramos detalles asombrosos sobre estos seres celestiales rebeldes. Enoc identifica a 200 ángeles, liderados por Semiasa y Azazel, que descendieron al monte Hermón y juraron consumar su plan de unirse con mujeres humanas. El texto menciona explícitamente sus nombres y describe cómo enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: metalurgia, fabricación de armas, cosmética, hechicería, astrología y otras ciencias ocultas. Lo fascinante es que esta narrativa resuena extraordinariamente con mitos universales como el de Prometeo, que entregó el fuego a los humanos contra la voluntad divina. Encontramos ecos de esta historia en prácticamente todas las culturas antiguas: los Anunnaki sumerios, los Apkallu babilónicos,
y los titanes griegos. Todos comparten el motivo de seres divinos que transmiten conocimiento prohibido a los humanos. El libro de Jubileos, otro texto pseudoepigráfico, añade que estos ángeles fueron enviados originalmente a la tierra con propósitos benévolos: enseñar justicia y rectitud. Sin embargo, sucumbieron a la tentación al ver la belleza de las mujeres humanas. Esta narrativa presenta un giro fascinante. No vinieron con intenciones malignas, sino que se corrompieron durante su misión. El resultado de estas uniones prohibidas fueron los Nefilim, descritos como gigantes híbridos de fuerza y apetitos sobrenaturales. Según Enoc, devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, y, cuando los recursos se agotaron, comenzaron a pecar contra las aves, bestias, reptiles y peces, para finalmente devorarse unos a otros y beber su sangre, introduciendo el canibalismo a la tierra. Los textos de Qumran, descubiertos en 1947 cerca del Mar Muerto, confirman la popularidad de esta interpretación entre los judíos del período del Segundo Templo. Contienen múltiples referencias a los vigilantes, otro nombre para estos ángeles, y describen su transgresión como un evento cataclísmico que alteró fundamentalmente la creación divina y provocó el diluvio como respuesta purificadora. Lo más asombroso es que algunos textos sugieren que tras el diluvio, los espíritus de los Nefilim permanecieron en la tierra como entidades incorpóreas. El libro de Enoc propone que de ellos proceden los espíritus malignos que están sobre la tierra, ofreciendo una explicación para el origen de los demonios que difiere radicalmente de la teología convencional, que los identifica simplemente como ángeles caídos junto a Lucifer. Lo que pocos lectores modernos saben es que la historia de los ángeles caídos sufrió una progresiva reinterpretación que alteró drásticamente su significado original. Durante el período del Segundo Templo, era ampliamente aceptada la interpretación literal de Génesis 6. Sin embargo, a partir del siglo II d.C., teólogos como Julio Africano comenzaron a proponer explicaciones alternativas, sugiriendo que los hijos de Dios eran simplemente descendientes de Set, y las hijas de los hombres provenían de la línea de Caín. Esta reinterpretación no surgió de un análisis textual más preciso, sino de problemas teológicos emergentes. La idea de ángeles procreando con humanos planteaba serias cuestiones sobre su naturaleza. Si los ángeles eran seres puramente espirituales, ¿cómo podían engendrar hijos físicos? Esta contradicción llevó a una conveniencia hermenéutica que transformó una narración sobrenatural en una simple historia de matrimonios inapropiados entre linajes humanos. Lo más revelador es que textos como la Septuaginta, traducción griega del siglo III a.C., y los rollos del Mar Muerto muestran que la interpretación angelical era la dominante en el judaísmo antiguo. Incluso en el Nuevo Testamento, 2 Pedro 2:4 y Judas 6 parecen hacer referencia directa a esta tradición cuando mencionan ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Otro elemento crucial es la etimología del término hebreo Giborim, usado para describir a los Nefilim. Tradicionalmente traducido como hombres poderosos, este término aparece en contextos de extraordinaria fuerza física y proezas militares. El texto dice explícitamente que eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, sugiriendo una conexión con las tradiciones de semidioses presentes en todas las culturas mediterráneas antiguas. Lo que resulta particularmente inquietante es cómo esta historia conecta con tradiciones indígenas globales. Desde los mitos de gigantes norteamericanos hasta las leyendas polinesias de dioses que engendraron hijos con mujeres mortales, encontramos narrativas sorprendentemente similares en culturas que supuestamente no tuvieron contacto. Estas coincidencias plantean preguntas fascinantes sobre un posible substrato histórico común. Los Nefilim reaparecen misteriosamente después del diluvio en Números 13:33, cuando los espías enviados a Canaán reportan haber visto Nefilim, hijos de Anak. Esta mención post-diluviana plantea un enigma teológico. Si el diluvio erradicó a toda la humanidad, excepto a la familia de Noé,
¿Cómo sobrevivieron estos seres? Algunos textos rabínicos sugieren que algunas de estas criaturas lograron sobrevivir sobre las aguas, mientras otros proponen que la transgresión angélica se repitió después del diluvio. Un aspecto frecuentemente ignorado es la posible conexión entre esta narrativa y los megalitos prehistóricos. Civilizaciones antiguas como la egipcia atribuían la construcción de monumentos megalíticos a gigantes o semidioses. Esta asociación entre estructuras colosales inexplicables y seres de proporciones sobrenaturales aparece consistentemente en diversas culturas, desde Stonehenge hasta las estatuas de la isla de Pascua. La influencia de la narrativa de los ángeles caídos y los Nefilim en la cultura occidental ha sido profunda, aunque frecuentemente no reconocida. Durante la Edad Media, estos relatos inspiraron ciclos artísticos completos, como las representaciones del juicio final, donde ángeles rebeldes son precipitados desde las alturas celestiales. El concepto mismo del infierno fue moldeado parcialmente por estas tradiciones apócrifas. En la literatura, figuras como John Milton en El Paraíso Perdido fusionaron magistralmente la historia de Lucifer con la de los ángeles del Génesis, aunque bíblicamente son narraciones distintas. Esta amalgamación creó la imagen cultural dominante de la caída angélica que persiste hasta hoy, donde el motivo de la rebelión luciferina eclipsó completamente la transgresión sexual de los vigilantes descrita en los textos antiguos. El impacto de esta historia en las religiones abrahámicas es incalculable. En el Islam encontramos a Harut y Marut, dos ángeles mencionados en el Corán que enseñaron magia a los humanos y fueron castigados. En tradiciones esotéricas judías como la Cábala, los Nefilim figuran prominentemente en explicaciones sobre el origen del mal y las imperfecciones del mundo material. En el cristianismo ortodoxo, las implicaciones fueron tan problemáticas que la interpretación angelical fue gradualmente marginada. San Agustín argumentó enérgicamente contra ella, estableciendo la interpretación setita, descendientes de Set, como doctrina oficial. Esta postura teológica refleja una tendencia más amplia a desmitologizar elementos sobrenaturales incómodos que cuestionaban la cosmología emergente. Antropólogos e historiadores han señalado fascinantes paralelismos entre los Nefilim bíblicos y figuras mitológicas de otras culturas. Los gigantes Jotnar de la mitología nórdica, los titanes griegos y los asuras védicos. Todos comparten características similares: origen semidivino, estatura o fuerza sobrenatural y un papel antagonista en el orden cósmico que lleva a su eventual destrucción por intervención divina. En la cultura popular contemporánea, esta narrativa continúa ejerciendo una poderosa fascinación. Desde novelas como Hijos de los Ángeles de Madeleine L'Engle hasta franquicias cinematográficas como Hellboy o videojuegos como la serie Darksiders, el motivo de seres híbridos nacidos de la unión entre lo celestial y lo terrenal persiste como un arquetipo recurrente que explora las consecuencias de transgredir los límites entre lo divino y lo humano. Lo más significativo es cómo esta narrativa resistió intentos sistemáticos de supresión teológica. A pesar de la exclusión del libro de Enoch del canon occidental y el rechazo oficial de la interpretación angelical, estas tradiciones persistieron en el folclore y resurgieron periódicamente en movimientos religiosos alternativos. Su tenacidad sugiere que responden a una profunda necesidad humana de comprender el origen del mal y la imperfección en un mundo supuestamente creado por un ser perfecto. Estudios arqueológicos han intentado vincular estas narrativas con hallazgos de esqueletos humanos inusualmente grandes. Aunque la mayoría de estos descubrimientos han sido exagerados o malinterpretados, la persistencia de tales reportes desde la antigüedad hasta nuestros días demuestra el poder cultural de la idea de que una raza de gigantes precedió a la humanidad moderna. En el panorama religioso contemporáneo, la historia de los ángeles caídos y los Nefilim ha experimentado un sorprendente resurgimiento. Comunidades cristianas fundamentalistas
han redescubierto estos textos como potenciales explicaciones para fenómenos inexplicados, desde avistamientos ovni hasta experiencias paranormales. Autores como Chuck Missler y Tom Horn han popularizado interpretaciones que conectan esta narrativa antigua con preocupaciones modernas sobre manipulación genética y transhumanismo. Lo fascinante es cómo esta historia antigua resuena con ansiedades contemporáneas sobre los límites de la ciencia. La transgresión original, seres celestiales cruzando la barrera divina humana, encuentra paralelos inquietantes en debates actuales sobre edición genética, inteligencia artificial y biotecnología. El motivo de conocimiento prohibido transmitido prematuramente a la humanidad refleja temores sobre avances tecnológicos que podrían exceder nuestra madurez ética para gestionarlos. Desde una perspectiva psicológica, Carl Jung identificaría esta narrativa como un poderoso arquetipo del inconsciente colectivo. La figura del ángel caído representa la ambivalencia humana hacia el conocimiento y el poder. Deseamos trascender nuestras limitaciones, pero tememos las consecuencias de hacerlo. Los Nefilim encarnan el temor a lo híbrido, a criaturas que existen en los márgenes de categorías establecidas. Antropólogos culturales ven en esta historia un mito etiológico que intenta explicar hallazgos arqueológicos desconcertantes para civilizaciones antiguas. Cuando pueblos prehistóricos encontraban fósiles de mamuts o dinosaurios, o contemplaban ruinas megalíticas de civilizaciones precedentes, la explicación de una raza de gigantes ofrecía un marco interpretativo coherente con su cosmología. El relato también mantiene relevancia teológica significativa. Plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del mal. ¿Es intrínseco a la creación o fue introducido por agentes externos? La idea de que el mal tiene un origen angelical más que humano alivia parcialmente la responsabilidad humana, pero complica la teodicea al cuestionar por qué Dios permitiría tal corrupción desde el ámbito celestial. Para estudiosos de religiones comparadas, esta narrativa representa un fascinante ejemplo de migración mítica, motivos similares que aparecen en tradiciones religiosas aparentemente no relacionadas. La universalidad del tema sugiere que responde a preocupaciones humanas fundamentales sobre los orígenes del sufrimiento, el conocimiento prohibido y las consecuencias de transgredir límites establecidos por autoridades divinas. Investigadores en campos como la genética han especulado sobre posibles interpretaciones literales de estas narrativas. Algunos han propuesto que podrían conservar memorias culturales distorsionadas de encuentros prehistóricos entre especies humanas distintas, como sapiens y neandertales, o recordar dinastías gobernantes que practicaban endogamia extrema, resultando en individuos de estatura inusual. Filosóficamente, la historia encarna la tensión entre determinismo y libre albedrío. Los ángeles caídos, dotados de conocimiento celestial y capacidad de elección, optaron por la transgresión, sugiriendo que el mal no es consecuencia de ignorancia, sino de decisiones conscientes. Este concepto contrasta con tradiciones gnósticas que identifican ignorancia y materialidad como las fuentes primarias del mal. La enigmática historia de los ángeles caídos y los Nefilim es mucho más que una curiosidad bíblica, relegada a notas al pie en estudios teológicos. Representa uno de los mitos fundamentales sobre los límites del conocimiento humano y las consecuencias de transgredir barreras cósmicas establecidas. Su persistencia a través de milenios y culturas sugiere que toca algo profundamente arraigado en nuestra psique colectiva. Mientras la humanidad continúa expandiendo fronteras tecnológicas y científicas que nuestros antepasados considerarían divinas, esta antigua narrativa resuena con renovada urgencia. Nos recuerda que la búsqueda de conocimiento y poder siempre conlleva responsabilidades y potenciales peligros. La pregunta que debemos hacernos no es si estos seres realmente existieron, sino qué nos dice nuestra fascinación continua con ellos sobre nuestros propios temores y aspiraciones como especie. Si este viaje por uno de los pasajes más enigmáticos de los textos sagrados te ha sorprendido, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué otro misterio oculto de las Escrituras
te gustaría que exploráramos en nuestro próximo video? ¿Crees que estas antiguas narrativas contienen verdades codificadas sobre nuestros orígenes o son simplemente metáforas de conflictos humanos eternos? La verdad, como siempre, podría ser más extraña que cualquier ficción.